Quiero decir que no tengo conflictos de interés con este tema. Mis filiaciones son la Asociación Bogotana de Obstetricia y Ginecología, la Dirección de Obstetricia y Ginecología IPS Limitada y Clínica Juan de Corpa, a quienes agradezco su apoyo permanente para poder acompañarlos. Yo podría hablar el día de hoy que en el control prenatal en épocas de pandemia tenemos que hacer mayor telesalud, visitas domiciliarias, utilizar nuestros elementos de protección personal, lavarnos las manos, tener distanciamiento físico y con estos 15 segundos de conferencia terminar y darles ese mensaje. Pero he decidido que voy a utilizar estos 19 minutos para hablar de un mensaje que me parece mucho más importante. Y esta es la agenda que vamos a seguir. ¿Para qué el control prenatal? Modelos de control prenatal, el contexto colombiano, el control prenatal en Colombia, el control prenatal en época de pandemia y unas conclusiones. ¿Para qué el control prenatal? El doctor Pío Iván me ahorró trabajo hablando de los objetivos de desarrollo sostenible y con base en esto, sobre 2015-2016, la Organización Mundial de la Salud presentó la Estrategia Mundial para la Salud de la Mujer, el Niño y el Adolescente. En esta estrategia, con sus objetivos de sobrevivir, prosperar y transformar, el control prenatal aparece como uno de los paquetes de herramientas principales, especialmente para poner fin a la mortalidad prevenible. En consonancia con esto, la resolución 3280 del Ministerio de Salud nos dice que el control prenatal es para vigilar la evolución del proceso de la gestación, para identificar precozmente factores de riesgo, para establecer un plan integral de cuidado que garantice el manejo de acuerdo con la complejidad en los diferentes niveles, para ofrecer información a la gestante, a su pareja y a su acompañante que permita la preparación para la maternidad y la paternidad. Ese para qué, entonces, se interrelaciona con los modelos de control prenatal, que son muchísimos en todo el mundo, pero que quiero hacer énfasis en algunas pocas cosas. La primera es en el enfoque estratégico de la Organización Mundial de la Salud para fortalecer las políticas y programas de salud sexual y reproductiva. Este enfoque estratégico, que data del año 2008, tiene unos componentes basados en las personas, los servicios y tecnologías y las políticas y capacidades institucionales. Es decir, no tiene sentido importar modelos de control prenatal, sino tener presente cada uno de estos componentes que acabo de mencionar para definir cuál es la mejor estrategia de control prenatal en nuestro país. Así las cosas, los retos en materia de salud sexual y reproductiva parten de una etapa de diagnóstico estratégico en nuestros países, de desarrollar y probar innovaciones programáticas y de expandir las intervenciones exitosas que nos permitan fortalecer las políticas y programas y llevar verdaderamente un mejoramiento del estado de salud sexual y reproductiva. Para esto, la OMS sobre el año 2003 presentó su nuevo modelo de control prenatal basado en 5 estándares. El primero de ellos es que todo modelo de control prenatal debería incluir un formulario simple que se puede usar fácilmente y que detecte el riesgo de aquellas personas de desarrollar más complicaciones. Estas mujeres deberían ser referidas a un nivel de mayor complejidad y esa identificación de las mujeres con patologías especiales o factores de riesgo debería ser minuciosa. Las mujeres solo deberían ser remitidas cuando existe la certeza que en el sitio donde va a ser recibida en remisión existen las competencias y la experiencia suficiente para tratar esas necesidades de salud. Como tercer estandarte del modelo de control prenatal de la OMS de 2003 está que las IPS deben velar porque nuestras mujeres embarazadas se sientan bienvenidas en los centros de atención, tengan horarios convenientes, las IPS cumplan estrictamente el horario de los turnos de tal manera que se reduzca el tiempo de espera de las pacientes. Las mujeres que lleguen sin turno, sin cita, no deberían ser rechazadas, deberían ser atendidas y de la misma manera aquellas que llegaran tarde a su control prenatal no deberían ser devueltas. Y que cualquier intervención o prueba requerida, llámese ecografía, paraclínico, toma de muestras, debería realizarse de acuerdo con la comodidad de la mujer, es decir, no darle una cita para que venga el otro día o en 2 días, sino en el mismo momento del control prenatal, atenderla para su ultrasonido y para su laboratorio. El siguiente punto que tuvo en cuenta la OMS fue que solo debíamos realizar los exámenes y las pruebas responden a un propósito inmediato y que han demostrado que son beneficiosas. Y se insta a que usemos pruebas rápidas y fáciles de realizar en la clínica misma o en servicios cercanos como cuando sea posible. Los resultados de las pruebas, más cuando son positivos, deberían ser garantizados los tratamientos en el mismo momento o en el mismo día del resultado positivo. Con base en estos principios, la OMS nos propuso un modelo de 4 visitas en el prenatal, donde todas las mujeres asistían a una primera visita, aplicamos un formulario de clasificación y cualquier afección o factor de riesgo detectado dividía en 2 los grupos. El que podía seguir el modelo de bajo riesgo con 4 controles prenatales y el que tenía que ir a un componente de atención especializada a lo largo de todo el control prenatal.
con la aplicación de este formulario que propuso la OMS en su momento de 18 preguntas y 3 ítems, se detectó que el 75% de las pacientes podían tener un esquema de control prenatal de 4 visitas sin afectar el resultado materno-perinatal y un 25% irían a un control especializado. Este control de bajo riesgo o de 4 visitas estaba estandarizado de esta manera en esas 4 visitas que ustedes ven en la pantalla y era el que hacían el 75% de nuestras pacientes. En Colombia, a través de la resolución 3280, hemos adoptado un modelo de 7 visitas para pacientes multíparas, 10 visitas para pacientes nulíparas, quienes además asisten a consultas de odontología, nutrición y curso de preparación para la maternidad y la paternidad. Es importante recalcar que también la OMS nos ha insistido en las estrategias y las políticas relacionadas con la prevención y erradicación de la falta de respeto y maltrato durante la atención de parto en centros de salud y que eso se extiende, por supuesto, a la atención obstétrica ambulatoria durante el control prenatal. Ya en el 2016, la OMS presentó las recomendaciones para la atención prenatal para una experiencia positiva del embarazo a través de un modelo de 8 visitas y 49 recomendaciones que ustedes encuentran disponibles en la web y que están divididas en intervenciones nutricionales, evaluación materna y fetal, medidas preventivas, intervenciones ante síntomas fisiológicos comunes y las intervenciones en los sistemas de salud para mejorar la utilización y la calidad del control prenatal. En los últimos 20 años, hemos trabajado dentro de los modelos de control prenatal y liderado por el grupo del profesor Nicolaides, la inversión de la pirámide prenatal, donde se pretende que estos esquemas que terminan en la concentración de la atención al final del embarazo migren a esquemas donde concentramos el mayor número de visitas al principio del embarazo. Esto entendiendo que hoy en día ya tenemos los elementos suficientes para detectar el riesgo de manera temprana, tenemos un buen acceso a las tecnologías que nos permite tamizar para diferentes patologías como la preeclampsia, la diabetes, la macrosomía fetal, las aneuploidías, y deberíamos concentrar nuestros esfuerzos en prevenir y predecir y no en resolver la problemática que se presenta al final del embarazo. Con base en estos modelos de control prenatal, quiero entonces hablarles un poco del contexto en Colombia. En Colombia tenemos que tener muy presente quiénes son las gestantes que se mueren. Esta es la razón de mortalidad materna de nuestro país desde 2007 hasta los datos preliminares de 2019, observando una disminución progresiva de 73.3 muertes maternas por 100.000 nacidos vivos a 46.6 datos preliminares del año 2019, teniendo en cuenta que hubo un incremento en 2019 con respecto a 2018, datos preliminares. En esta tabla, lo único que quiero resaltar es que dentro de Colombia tenemos microterritorios que parecen países diferentes dentro de nuestro mismo país. Razones de mortalidad materna en el Bichada de 663 muertes maternas por 100.000 nacidos vivos contra un estándar nacional de 46. Así las cosas, en el año 2019 tuvimos 297 casos de muerte materna temprana, 136 de muertes maternas tardías y 45 casos de muertes maternas por lesión de causa externa. Y llama la atención y debemos tener siempre en mente que la población no afiliada tuvo durante el 2019 una razón de mortalidad materna de 101 por 100.000 nacidos vivos, más del doble de la media nacional. Las áreas de ocurrencia en el área rural también están por encima de la media nacional y la población indígena tiene 5 o 6 veces la razón de mortalidad materna nacional. Asimismo, dentro de los grupos de edad de 35 y más años, la razón de mortalidad materna duplica con creces la media nacional. Esto implica que cuando yo me enfrento al control prenatal, no puedo hacer un control prenatal estándar. Si yo tengo una paciente no afiliada, estoy en el área rural, estoy atendiendo población indígena, estoy viendo mujeres de 35 años y más, tengo que entender que esa paciente que está frente a mí tiene mayor riesgo de morirse que cualquier otra persona. Dentro de las causas principales de muerte materna del año 2019 se reparten el primer puesto la hemorragia obstétrica, el trastorno hipertensivo y la sepsis, y el impacto que tiene esto en la mortalidad materna es evidente. Luego, orientarnos a esas patologías durante el control prenatal es fundamental. Ya en el año 2020, preocupantemente observamos que en el corte del sexto periodo epidemiológico se presenta un aumento del 14% en el número de muertes maternas tempranas respecto al año 2019, datos preliminares del Instituto Nacional de Salud, nuevamente repartiendo entre la hemorragia, los trastornos hipertensivos y la sepsis los casos, y nuevamente observando que la población no afiliada, la del área rural, la población indígena y la población mayor de 35 años tiene un riesgo de muerte materna mucho mayor. Si hablamos de COVID, al corte del periodo 6 epidemiológico, vemos cómo tenemos gestantes probables COVID 1998, casos confirmados 376, con solo un caso de mortalidad materna
relacionada con COVID y otro caso de mortalidad materna en paciente COVID, pero no relacionado con COVID. Eso nos da una letalidad del 0.26%. Es decir, esa letalidad, ese caso de 376 pacientes, probablemente no tiene que ver con el aporte de ese 14% de incremento en la mortalidad materna. Así las cosas, entramos a ver los comportamientos inusuales durante el 2020 y observamos un incremento de la razón de mortalidad materna nacional con respecto al año 2019 y un incremento inusitado en el Casanare, Caldas, Santa Marta y en general el resto del país sin mayor modificación en la razón de mortalidad materna. La siguiente pregunta entonces, sabiendo ya quiénes se mueren en nuestro país, es ¿qué gestantes se enferman gravemente en Colombia? Y las gestantes que se enferman gravemente en Colombia para el corte del año 2019 fueron 23.677 mujeres que estuvieron cerca de la muerte. Esas 23.677 mujeres embarazadas, vemos la progresión de la razón mortalidad materna casi con una meseta al final que tiene que ver específicamente con la cultura de reporte de la morbilidad materna extrema, un indicador de una razón de morbilidad materna extrema de 36.5 por 1000 nacidos vivos y vemos en azul intenso las áreas de nuestro país con mayor razón de mortalidad materna, de morbilidad materna extrema. El grupo de edad más afectado nuevamente es aquel mayor de 35 años, donde observamos razones de morbilidad materna extrema de 53 y de 74.8 respectivamente. Y vemos acá la distribución etaria, donde las pacientes de 40 y más años tienen un 74.8 de razón de morbilidad materna extrema, pero tenemos una gran cantidad de población joven que está cerca de la muerte por estas patologías, porque si bien su razón de morbilidad materna extrema es menor, el número de embarazos y de pacientes en estos rangos de edades es mayor. Entre los 20 y los 34 años tenemos casi 16.000 casos de morbilidad materna extrema, mujeres que están cerca de la muerte por causa de patología asociada al embarazo. Diferente a la mortalidad materna, estas pacientes se concentran en el área urbana en un 81%, de población indígena es el 3.1% y pertenecen al régimen subsidiado el 47%, reforzándonos nuevamente aquella premisa de que cuando yo tengo pacientes de estas características en mi control prenatal, son pacientes que tienen un riesgo mucho mayor que quienes no pertenecen a estos grupos poblacionales. Observamos durante el año 2019 la tendencia típica en naranja en todos estos departamentos y territorios con incremento de la morbilidad materna extrema. Debemos decir entonces que la principal causa de morbilidad materna extrema diferente a la mortalidad materna es el 72% son trastornos hipertensivos asociados al embarazo. Eso quiere decir que prácticamente 3/4 partes de las mujeres que están a punto de morir en Colombia por causas relacionadas con el embarazo lo hacen por trastornos hipertensivos asociados al embarazo. Y entonces ahí viene un primer mensaje que quiero que no se nos olvide. Independiente del modelo de control prenatal y de lo que diga la resolución 3280, nuestro control prenatal con enfoque de riesgo debe tener en cuenta los grupos poblacionales de los que hablamos y el riesgo alto que tenemos en Colombia de los trastornos hipertensivos asociados al embarazo. Acá vemos la distribución en nuestro país en rojo intenso de las zonas con mayor morbilidad materna extrema por trastornos hipertensivos asociados al embarazo. No podemos dejar de hablar de la mortalidad perinatal y neonatal tardía. En el periodo 6 epidemiológico de este año tenemos 3.791 casos de mortalidad perinatal y neonatal. Con el momento de ocurrencia de la muerte de estos fetos, el 48% antes del parto, el 478 casos, o sea, 17.1 por 1000 nacidos vivos, es la razón de mortalidad materna para la población no asegurada, de la cual la más relevante se encuentra en el área rural dispersa y tiene una afectación muy importante de población indígena. Entonces vemos cómo todo esto es común entre la mortalidad materna, la morbilidad materna extrema y la mortalidad perinatal. También el grupo etario de 40 y más años tiene mayor presentación de mortalidad perinatal y la razón de mortalidad perinatal está asociada principalmente a prematurez y asfixia y causas relacionadas que obviamente tienen que ver directamente también con la aparición de la preeclampsia. Si miramos los periodos babies, encontramos que el 53.2% tienen que ver con la salud materna y el 22% con el cuidado prenatal. Es decir, podemos decir que casi 3/4 partes tienen que ver específicamente con la salud materna y el cuidado prenatal. Así las cosas, entramos a hablar entonces del control prenatal en Colombia. El control prenatal en Colombia nos hizo, a partir de los recientes años, 2015, 2016, aprender a hablar de siglas, país, MIAS, RIAS, y a partir de la política de atención integral en salud,
tuvimos que aprender del modelo integral de atención en salud y a partir de él entender que la gestión del riesgo es una labor colectiva e integrada de los actores del sistema. Tenemos como desde las aseguradoras, las ARLs, los usuarios pacientes, el prestador primario y los prestadores complementarios, tenemos unos niveles de gestión clínica y de gestión de riesgo individual y colectivo que deben interrelacionarse a través del control prenatal para poder tener un impacto en el resultado materno-perinatal. La política de atención integrada en salud tiene un marco operativo y ese marco operativo tiene un marco estratégico que se basa en todos estos componentes que vemos afuera, entre los cuales uno de los principales es la gestión integral del riesgo en salud, pero que aterriza en la interrelación con las rutas integrales de atención en salud, RIAS, y en este caso la ruta integral de atención en salud materno-perinatal. Todos estamos acostumbrados ya a ver el caminito de la ruta materno-perinatal. Yo solo quiero resaltar 3 de los hitos que tiene la ruta materno-perinatal que tienen que ver con el control prenatal. El hito 2, ingresar al control prenatal. El hito 3, clasificar el riesgo materno-perinatal. Y el hito 4, referencia efectiva y segura. Y son 3 de los hitos de la ruta materno-perinatal que debemos tener presentes cuando estamos enfrentados a hacer nuestro control prenatal. En el año 2017 se promulgó la circular 016 para fortalecer las acciones que garantizan la atención segura, digna y adecuada de las maternas en el territorio nacional y nos recordó el obligatorio cumplimiento de las guías nacionales, empezando por aquella de 2013 de prevención, detección temprana y tratamiento de las complicaciones del embarazo, parto y puerperio, que fue una guía que nos llevó unos cambios importantes en el control prenatal. Uno de ellos, la tamización rutinaria de tamizaje de violencia doméstica, que no debemos olvidarla. Otro de ellos, dejamos de hacer prueba de Sullivan para tamización de diabetes y migramos a la prueba de tolerancia oral a la glucosa con base en los resultados de los estudios HAPO. Otro cambio importante fue la tamización universal para estreptococo del grupo B, que desde ese entonces venimos haciéndola de manera rutinaria. Y uno de los cambios relevantes fue la estandarización del urocultivo y el adiós al parcial de orina durante el control prenatal, durante la semana 16 para disminuir el riesgo de infección urinaria alta y también de bajo peso al nacer. De la misma manera, se le dijo chao al frotis de flujo vaginal rutinario durante el embarazo, entendiendo que este frotis no debía solicitarse de manera constante en los controles prenatales, pues no modificaba el resultado materno-perinatal. Y se dio un paso importante en estandarizar el ultrasonido durante el control prenatal, reduciendo a 2 ultrasonidos durante el embarazo, la ecografía 11 a 14 semanas con personal certificado en translucencia nucal y la ecografía morfológica entre las 18 y 24 semanas para detección de anomalías estructurales. De la misma manera, y esto en consonancia con el contexto que acabamos de hablar, esta guía recomendó que tuviéramos en cuenta los factores de riesgo moderado y los de alto riesgo para predicción de preeclampsia y que con un factor de riesgo moderado asociado a otro factor de riesgo moderado, deberíamos intervenir con ASA entre 75 y 100 miligramos de aspirina de manera temprana y con un solo factor de riesgo de alto riesgo debíamos hacer la misma intervención para disminuir la presentación de preeclampsia severa. También tuvimos nuestra guía de sífilis estacional y congénita, cuyo gran avance fue la implementación de las pruebas rápidas, la eliminación de la prueba de penicilina para colocar nuestras dosis y el tratamiento inmediato de la mujer y su pareja con una prueba rápida positiva. Asimismo, la presentación de la guía de VIH-Sida nos permitió la implementación de pruebas rápidas para VIH y la entrega de medicación antirretroviral en pacientes con 2 pruebas positivas antes de tener la prueba confirmatoria. También la circular 16 nos habla específicamente del uso necesario de la atención segura de la gestante y el recién nacido. Y la traigo a colación básicamente porque si ustedes recuerdan en este documento vienen 15 acciones inseguras que han mostrado llevar a resultados malos en las pacientes embarazadas y en sus recién nacidos. Esas acciones inseguras que tienen que ver con el control prenatal son 6, por lo cual se las quiero recordar. La no atención a la gestante por problemas administrativos, la identificación inadecuada de factores de riesgo en el control prenatal, la no promoción de la planificación familiar, en especial en pacientes con patología de riesgo, la omisión de la información a la paciente en las causales de interrupción voluntaria del embarazo, la atención de la materna en un nivel de complejidad inferior al necesitado y las fallas en la valoración integral de la gestante. Así las cosas, se promulga la resolución 3280 que hoy rige todo nuestro control prenatal y en la cual no me voy a dedicar a dar los tips porque ya el doctor Jesús Miranda en conferencia previa habló claramente, pero sí quiero recordar que esta norma es para el cuidado prenatal de bajo riesgo,
que pretende tener las pacientes captadas antes de la semana 10 de gestación y que implica una interrelación entre los actores, EPS, entes territoriales y prestadores en los reportes y seguimiento del cuidado prenatal, inasistencias, resultados de laboratorio y ultrasonografías anormales y consultas de urgencias. Tiene como atenciones incluidas las asesorías sobre opciones, interrupción voluntaria del embarazo, la evaluación del estado de la gestante, la identificación de factores protectores, detectar tempranamente alteraciones, brindar información en salud y establecer el plan integral de cuidado con unos listados de exámenes de laboratorio para la primera consulta y para las consultas siguientes que están disponibles en la resolución en la web del ministerio. Más importante tal vez que esto, el centrar estos esfuerzos del prenatal en el Plan Nacional de Mejoramiento de la Calidad en Salud con su eje central de humanización, seguridad, coordinación y transparencia. Y así las cosas, en época de pandemia, debemos decir que ante todo este número de casos activos y fallecidos que nos presentó el doctor Germán, tenemos 1.212 casos en gestantes con 3 casos relacionados con COVID-19 mujeres positivas en el último informe presentado por el Instituto Nacional de Salud, lo que ha llevado a que el Ministerio presente los lineamientos para atención prenatal en época de pandemia. Estos lineamientos están centrados, como dije al principio, en visitas extramurales y domiciliarias, 3 visitas extramurales, 2 visitas intramurales y 3 visitas a través de telesalud disponibles en la web del ministerio a través de los lineamientos en época de pandemia. De estos se excluye a las pacientes de alto riesgo obstétrico. Y para finalizar, pues quiero decirles que con este contexto, con estos esquemas de control prenatal, tenemos que dejar de centrarnos en la emergencia obstétrica. Sigue siendo importante mejorar las competencias, pero es aún más necesario empezar a echar hacia atrás, detectar, prevenir, predecir a partir de las causas fisiológicas y fisiopatológicas. Y para esto FIGO nos dijo claramente que para poder intervenir toda esta cantidad de muertes y morbilidad materna extrema por preeclampsia no es suficiente los factores de riesgo que decíamos en la guía, no es suficiente. Es necesario empezar a tener screening universal y donde los recursos no son limitados, hacer el triple screening con los factores de riesgo, el factor de crecimiento placentario y el Doppler de arterias uterinas y tratar todas las mujeres de alto riesgo con 150 miligramos de aspirina para poder impactar en el resultado materno-perinatal. Tenemos que hacer la diferencia y pujar entre todos ante los entes gubernamentales y territoriales del orden nacional y de cada uno de nuestros municipios y departamentos para poder implementar acciones efectivas en tamización de preeclampsia, no necesariamente con los 3 puntos, pero sí por lo menos con el clínico y poco a poco incorporar los temas de ultrasonido y de bioquímica. Nuestras conclusiones son que existe un estándar nacional normado y de cumplimiento obligatorio para la realización del control prenatal en Colombia. Existen lineamientos del orden nacional de adaptaciones en la época de pandemia. Debemos contextualizar nuestro control prenatal a lo que sucede en Colombia, donde urge tamizar e intervenir para preeclampsia como principal causa de morbilidad materna extrema y con importante impacto en la mortalidad materna y perinatal. Y algo muy importante, el impacto de la infección por el virus SARS-CoV-2 COVID-19 en las gestantes es mínimo comparado con el riesgo de morir o enfermar gravemente por patología obstétrica, es decir, no nos dejemos distraer. Para terminar, vuelvo a la pregunta inicial, ¿para qué el control prenatal? El control prenatal en época de pandemia no nos debe dejar distraer del objetivo principal de enfocarnos en el riesgo obstétrico, no debemos subestimar el riesgo, luego el control prenatal es para que nosotros detectemos el riesgo oportunamente y actuemos en consonancia. Hacer control prenatal no es solicitar una lista de laboratorio según trimestre, indicar vacunas y generar fórmulas de micronutrientes, porque nosotros somos los garantes de los derechos de las pacientes y en ocasiones un control prenatal puede ser la única oportunidad de que el sistema de salud genere acciones transformadoras y equitativas para nuestra población. Luego, el control prenatal es para que seamos garantes de derechos y transformemos nuestro país. Y finalmente, tenemos que situarnos en nuestro contexto y en el de nuestro paciente. Tenemos que tener sentido común. Si se mueren de preeclampsia, tenemos que buscar preeclampsia. Si se mueren de hemorragia, tenemos que prepararnos para la hemorragia. Cada mujer tiene un riesgo diferente y por lo tanto amerita un análisis y unas decisiones acordes a la valoración de su situación particular. Con el control prenatal que nosotros realizamos, recuerden que podemos cambiar el destino de la mujer que tenemos al frente en nuestra consulta y también podemos cambiar el destino de su familia. Muchas gracias.